9 de la mañana, 7 minutos, y vamos a ingresar nuevamente en este tema que hoy tiene absolutamente sensibilizada a toda la población, porque tiene que ver con el sacudón que hemos recibido en estos últimos días, ¿no? Yo diría que aún no repuestos de la pérdida de la niña de 9 años en Rivera. Estábamos sumidos todos en la búsqueda primero de Brisa para luego recibir con la trágica noticia toda esa mezcla de indignación, impotencia, repudio que generan este tipo de situaciones. E inmediatamente, además de todo lo que ya se ha disparado y comentado, y hemos comentado aquí en el programa, uno comienza a pensar siempre en lo más importante en estos casos, que es la prevención. Cómo detectar situaciones a tiempo, si es que se pueden detectar algunas de ellas, ¿no? No todas las situaciones son detectables a priori y no siempre tenemos que cargar con culpas de las barbaridades, maldades y atrocidades que cometen otros. Pero hay situaciones que sí, por lo menos, podemos prevenir. Vamos a recibir a Mariana Echeverri, que es psicóloga de la ONG El Paso, integrante de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, que han presentado recientemente, junto a Presidencia, una campaña masiva justamente para sensibilizar a la población sobre cierto tipo de conductas que de alguna manera nos están llevando hasta esta consolidación de violencia de género que tenemos. Bienvenida, un placer tenerte en la mañana, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sin ningún tipo de dudas, hoy es un día de tremenda sensibilidad. Yo a veces soy muy duro en expresar que esto nos dura 3 o 4 o 5 días, es verdad. Pero es la realidad. Es verdad. De hecho, ante la situación de Brisa, veníamos de la situación de Valentina en Rivera, sí, y no tuvo la misma repercusión ni la misma sensibilización en la población. Nos duró 3 o 4 días, no más, y volvemos a caer en situaciones de este tipo, en donde obviamente lo que nos va quedando fundamentalmente a todos los padres es la sensación de que nos falta información para prevenir estas situaciones. ¿Qué se puede hacer o hasta dónde llega nuestra propia culpabilidad en no darnos cuenta, en no prevenir a tiempo, o el dejar pasar o tener determinado tipo de conductas que colaboran con la aparición de este tipo de situaciones? A mí me parece interesante que ha venido un poco de la mano este planteo que tiene que ver con cuestionarnos como sociedad, digamos, ¿no? Porque, bueno, algunas de las reacciones han ido como en la línea de del ataque personal, ¿no? Hacia esta persona que ejecutó estos actos, ¿no? Y me parece que se haya abierto esta otra veta que tiene que ver con que como sociedad nos preguntemos, ¿no? Cómo colaboramos cada uno desde nuestros lugares diferentes, con responsabilidades diferentes, sin ninguna duda, en sostener quizás desde conductas, desde pensamientos, desde posiciones sociales en las que ocupamos, sostenemos conductas de micromachismo, y por ahí es que viene la campaña junto a Presidencia de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, para poder trabajar y cuestionar estos micromachismos que se sostienen en lo cotidiano, en los vínculos, en las relaciones entre hombres y mujeres. Estos micromachismos que en definitiva legitiman determinados lugares de poder de los varones respecto a las mujeres. Aparecen ideas que son como incuestionables. Yo ahora escuchaba previamente la nota de fútbol, que no tiene nada que ver, pero que uno de los técnicos decía, bueno, son hombres con responsabilidad, ¿no? Con cuánta cosa se carga el sentido del ser varón y del ser mujer en cuanto a responsabilidades, lugares sociales y lugares de poder o de dominación y de dominados diferentes. Entonces, desde ahí, esta campaña, que en definitiva apunta a la prevención y a una prevención social, que es cuestionarnos justamente cómo cada uno de nosotros y los varones en esta construcción social de ser varón, y las mujeres con la construcción social del ser mujer, sostenemos estos lugares de dominación jerárquicos diferentes, donde, bueno, se habilitan algunas conductas. No es que socialmente estemos de acuerdo con que sucedan ciertas cosas, pero son manifestaciones donde sutilmente y por la vía de la repetición van marcando estos lugares diferentes, ¿no? Donde mujeres quedan en un lugar de subordinación en relación a los varones.
Esta campaña que surge, que ayer fue planteada a nivel social, tiene una línea que va por el lado de lo comunicacional. Se han creado algunos videos que en realidad ponen en escena pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las cuales estamos más que acostumbrados a vivir cada uno de nosotros, desde un tipo de mensaje que nos llega al celular y nos reímos y lo volvemos a pasar, ¿no? Donde pone una impronta, ¿no?, del lugar de la mujer o del varón diferentes, ¿no?, en donde la mujer queda colocada en un lugar de objeto muchas veces. Después aparecen otras escenas también de la vida cotidiana, de los lugares sociales que esperamos para los varones, ¿no? El varón cuando se va a construir como varón adulto, bueno, ¿qué pretendemos que sea como ese varón, ¿no? ¿Qué lugares de poder pretendemos que ocupen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí vienen cuestiones más como del rol, ¿no? Pero son cosas pequeñas a las cuales se invita a través de esta campaña a cuestionar y a poder poner a pensar y a problematizar, en definitiva. Esto va a ir a nivel de las redes y después esta campaña viene de la mano también con talleres a nivel nacional que se van a ir a distintos departamentos, donde, bueno, también la idea es que en instancias de encuentro con las personas podamos problematizar sobre estas cuestiones de la vida cotidiana y en que en definitiva como sociedad sostenemos estas diferencias, ¿no? ¿Y el sistema responde? Porque una cosa es la sensibilización y agudizar el ojo para poder detectar situaciones y eventualmente denunciarlas. Sí. Y otra cosa es la respuesta que da el sistema. ¿Está preparado el sistema para que esa sensibilización, para evitar caer en esos lugares o eventualmente detectarlos y advertirlos, se puedan, por ejemplo? Creo que no hay nada preestablecido a priori. Por lo pronto, dentro de lo que es el sistema de justicia, lo que conocemos es, bueno, el mecanismo de la denuncia y, bueno, si se encuentra realmente la culpabilidad de la persona. Pero en este caso, por ejemplo, este hombre tenía, por ejemplo, denuncias, ¿no? En el caso de Brisa tenía denuncias previas y no había nada dentro del sistema que previera... Por eso pregunto, porque tiene dos antecedentes de delitos sexuales. Sí. Y hay denuncias concretas de ese vehículo, de este hombre, rondando centros educativos. Hay una publicación de hace un mes atrás, sí, en Canelones. Y de hecho tenemos la constatación de que los agresores sexuales tienden a repetir la conducta. O sea, no hay nada a nivel mundial, no es solamente a nivel de país, ¿no? No tenemos nada que diga que hay posibilidades de un tratamiento para que la persona con conductas abusivas deje de desarrollar este tipo de conductas. Creo que el sistema no está preparado para... Bueno, ahí capaz que sí, tenemos que tener un nivel de responsabilidad social, pero no como sociedad, sino, bueno, si el sistema empezara a prepararse, ¿no?, el Estado empezara a responder ante este tipo de situaciones. La prevención es generar herramientas, o sea, vuelvo un poco como al tema que tú planteabas. La prevención es generar herramientas en la sociedad para poder desnaturalizar algunas de estas conductas que tienen que ver con el sometimiento, pero también dar herramientas a los chicos. No vamos a pretender que niños y niñas se protejan a sí mismos, ¿no? Pero sí que tengan herramientas. Se vuelve como a cuestionar el tema de la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Un niño tiene que saber en relación a su desarrollo sexual, los padres también tienen que saberlo, tiene que poder circular información de lo que es esperable y lo que no. También en relación a los vínculos de confianza, o sea, todas estas cuestiones que no es generar una paranoia, pero bueno, hay que construir una forma de relación de estos niños, de estas niñas, en relación al mundo adulto. Pero por sobre todas las cosas, bueno, hay una responsabilidad del mundo adulto, ¿no?, que tiene que ver con generar las garantías para que estos niños y estas niñas estén en un espacio cuidado, ¿no?, y protegido. Los ofensores sexuales no son personas que sean identificables, en general no son personas que están muy adaptadas e insertas socialmente. Por ejemplo, ¿no tendría que haber un registro, como en otros países, hay un registro de agresores sexuales, nombre, apellido, foto? ¿Eso es estigmatizar a la persona? Y bueno, ahí hay varias bibliotecas. Hay una polémica sobre eso. Hay una polémica, no lo tenemos resuelto, digo. De hecho, bueno, cuando alguien de repente cumple una pena, lo que se considera que cuando sale, bueno, ya cumplió la pena, queda foja cero, ¿no? Ya limpió, claro. Y bueno, cuando tenemos este nivel de incidencia, ¿no?, y de repetición, ¿no?, cuando sabemos que los ofensores sexuales vuelven a tener conductas abusivas, bueno, tenemos un dato ahí que lo estamos desestimando en definitiva, ¿no? Y que no estamos sabiendo qué hacer con eso. Porque, bueno, tampoco hay nada previsto por el sistema de cómo se acompaña ese proceso a esa persona y a la ciudadanía, ¿no?, en definitiva, porque esa persona tiene que caer nuevamente reinserta, bueno, qué lugares de trabajo va a ocupar, en contacto con quiénes, dónde va a vivir.
bueno, esas cosas hay que poderlas prever y cuidar también, Claro. obviamente. Mariana, yo no puedo menos que ponerme un poco en el abogado del diablo, Sí. porque desde ayer y desde la presentación que vimos, yo estaba viendo en directo el móvil que estaba realizando Lore Bomio para Subrayado, también, y con razón, he escuchado algunas voces que nos recuerdan que las situaciones de violencia que hemos vivido con nuestros niños y adolescentes en los últimos tiempos no distinguen género. De hecho, y estoy haciéndolo a memoria, Sí. fuimos profundamente conmovidos hace muy poco tiempo atrás por la situación de un niño que... Sí, de Felipe. Exacto, de Felipe, su entrenador de fútbol. Y sabemos, no quiero ahondar demasiado en el tema porque es una situación que se conoció hace pocas horas, también de situaciones y denuncias de abusos en centros niños. educativos, pero en niños este varones. caso niños, preadolescentes, adolescentes, varones. Entonces, ¿por qué digo me pongo en el abogado del Sí, diablo? sí. Más de uno puede decir, hey, está bien, puede haber determinadas conductas que naturalicen el empoderamiento de los hombres sobre las mujeres y todo, pero hay otro problema, evidentemente. Ahí porque es el acá- generacional. Exacto. Hay otro tema que no estamos pudiendo resolver y vuelvo al tema de la prevención. Es decir, de qué formas y qué herramientas podemos tener o en qué estamos fallando. Hablo de todos. Empiezo por nuestro hogar, empiezo por el contacto con nuestros hijos Sí. y por quienes tienen contacto a su vez con nuestros hijos, ver qué grado de cercanía, de confianza puede haber, pero después voy a lo otro, a lo que recién decía Danilo. Una persona que ya pasó por los estrados judiciales, como suele decirse, y termina cometiendo esta barbaridad, hablando del caso de Brisa. Ahí hay otra dimensión que tiene que ver, nosotros cuando hablamos en la temática de violencia que trabajamos en realidad bajo dos perspectivas, una que tiene que ver con el género, con la construcción del género, y otra que tiene que ver con lo generacional. Ahí aparece como la dimensión de el vínculo del mundo adulto con niños y niñas y adolescentes, ¿no? Ahí el ejercicio de dominación y de poder se da en relación al mundo adulto, en relación a niños, niñas y adolescentes. Y ahí es el tema edad el que cruza. De todas maneras, las cifras de las organizaciones que trabajamos en maltrato y abuso, el porcentaje de mujeres siempre sigue siendo mayor que el del varón. Por distintas razones, quizás es porque no todas las situaciones de varones lleguen o no se denuncian todas las situaciones, no lo sé. Pero ahí, al día de hoy, todavía se mantiene la diferencia, aunque el aspecto generacional es un aspecto que incide en esa etapa de la vida, el hecho de que sean niñas o adolescentes mujeres es un factor de mayor vulnerabilidad que del niño varón. Ahora, el hecho de que los dos sean niños o sean adolescentes es un factor de vulnerabilidad por sí mismo en relación al mundo adulto. Y ahí lo que la sociedad se tiene que cuestionar es el vínculo del mundo adulto con la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Cómo acompañamos ese recorrido de vida donde todavía seguimos pensando, quizás no del discurso políticamente correcto, que los hijos son nuestros y que con ellos hacemos lo que queremos? Hay algo de eso que todavía está permeado en la sociedad, se mantiene, ¿no? Es mi hijo, yo hago lo que quiero. Los niños vienen y dicen, tú no sos mi mamá para pegarme. Bueno, los adultos de referencia, madre y padre, son los que están autorizados en pegarnos, castigarnos. En definitiva, quizás ahí también como sociedad tenemos que empezar a pensar qué lugar ocupamos en el recorrido, en el acompañamiento del proceso de crecimiento de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué valor le damos a la voz de estos chiquilines? ¿Qué validez le damos a sus necesidades, a sus deseos? Que no se trata de no acompañar, de no poner límites, porque ahí empieza todo un cuestionamiento, ¿no? De que si el sujeto de derecho se torna, ¿no?, un adulto en miniatura, no es la idea. De hecho, lo era así antes. El niño no era visto como niño porque la persona se consideraba un potencial adulto, ¿no? Y nunca se vio la infancia como infancia en sí misma. Bueno, tenemos que ver la infancia como infancia en sí misma, con sus características, sus necesidades, y bueno, y cómo nos vinculamos en relación a eso, no desde un lugar de dominación, en definitiva. Claro. Y bueno, y dar herramientas para eso a la sociedad. El tema de los últimos días evidentemente nos hace transitar por situaciones que tienen que ver con lo judicial, en donde vemos vacíos. De hecho, hace un ratito tuvimos aquí en el programa al doctor Chediak diciendo que evidentemente habría por lo menos determinado tipo de medidas que deberían generalizarse. Dani lo hablaba recién,
alguien en su momento también lo ha planteado, lo de tener un registro. Sí. La tobillera como elemento de seguir generando un control sobre la persona que ya tuvo antecedentes, y ante lo que tú misma decías, la certeza por parte de los técnicos en estos temas de que quien cometió este tipo de delitos suele reincidir. Ahora, todo esto también tiene una carga que no sé si ha sido suficientemente evaluada, una carga especial en estas épocas en donde Internet pasa a jugar un papel casi fundamental en la manera en que nuestros hijos se nos escapan a tener múltiples contactos ya con seres absolutamente desconocidos para nosotros los padres. A ver si se entiende lo que digo. Antes venían a jugar a tu casa los amiguitos de tu hijo o hija, y si a vos algún amiguito o amiguita no te gustaba, solías en la cena o lo que sea decir, ¿quién es fulanito? ¿De dónde es? ¿Quiénes son los papás? ¿No? Es decir, esa cosa de, no, porque no me gustó la actitud, cuando le dije tal cosa no me contestó bien. Ahora no sabés con quiénes tratan. Tratan a veces hasta con seres virtuales. Entonces, frente a ese tremendo desafío que nos supone el terminar enfrentando a un enemigo que ni siquiera podemos verlo cara a cara, ¿cuáles son los mecanismos que podemos tener desde nuestro hogar, por lo menos que nos den indicios de determinada generación de dependencia que nuestros niños y adolescentes pueden tener, de manera de tratar de entender por lo menos ciertas señales o comportamientos, o todavía no las tenemos como claras? No, yo creo que, bueno, ahí tenemos un nivel de responsabilidad alto también de cómo acompañamos ese acceso, ¿no? De la misma manera de la exposición a la televisión o a cualquier medio, ¿no? Las redes sociales, también el celular, los WhatsApp y YouTube, y bueno, hay un montón de líneas que hacen que los chicos puedan estar conectados con el afuera. Y yo creo que, bueno, tenemos que poder, sin ser invasivos, ¿no? Sin entrar en la intimidad del otro invasivamente, sí poder acompañar, ¿no? Y estar al tanto de qué miran, cómo, ¿no? En contacto con qué están. Y bueno, y tenemos que poder controlar. Hay etapas y etapas de la vida donde, bueno, ya en la adolescencia toman como otra autonomía, ¿no? Los jóvenes en relación a las redes. Pero hay se han hecho campañas y trabajos en relación a la sensibilización de los propios jóvenes, porque a veces no tienen ni siquiera la noción de los niveles de exposición a los que están involucrados, ¿no? En las redes no lo saben. Seguro que no. En los datos que se colocan, a cuántas personas les puede llegar esos datos, por ejemplo. Pero no hay una educación tampoco en ese sentido. O sea, los propios jóvenes que están expuestos a eso no lo saben. Me parece que hay un elemento ahí como para trabajar, para saber, bueno, si vas a tomar la decisión de entrar en una red, bueno, sabe que los datos que coloques ahí va a llegar a X cantidad de personas y pueden tomar contacto contigo de X manera, ¿no? Eso por un lado, digo, dar herramientas a los propios jóvenes. Yo creo que tenemos que fortalecer a niños, niñas y adolescentes para saber en dónde están. Que bueno, que es una etapa vulnerable y que pueden ser captados. Ahí, bueno, tenemos un ejercicio que seguir haciendo en cómo acompañamos esto. Y después, en relación a indicadores, bueno, hay conductas. A mí me parece que cualquier conducta que nos alarme, que es como un cambio de conducta en nuestros hijos, ¿no? Porque en realidad no tenemos por qué sacar la conclusión rápidamente, no tenemos por qué tener claridad sobre qué es lo que les está pasando. Pero bueno, si algo que uno conoce a su hijo, ¿no? A su hija, que tiene una forma de ser y hay un cambio muy radical, ¿no? En el aislamiento, en la falta de comunicación, bueno, uno tiene que poder acercarse a ese problema y tratar de, buscando ayuda, tratar de ver de qué se trata. No creo que haya un indicador específico en este caso, ¿no? En el contacto con las redes que uno identifique, bueno, está siendo captada por, ¿no? En general es el mismo mecanismo que es el miedo, que se produce en el abuso, ¿no? De la persona que uno tiene más cerca de repente, ¿no? En una conducta abusiva. Claro. Las redes hacen exactamente lo mismo. O sea, aparece la amenaza, aparece el control a través del miedo, ¿no? O sea, si tú hablas, si tú contás lo que está pasando, voy y yo ya sé que tú tenés tal familia, que vivís en tal lugar, voy a matar a tu mamá, voy a hacer tal cosa. O sea, esos son los mecanismos de control que hacen que los adolescentes que se encuentran en esa situación queden envueltos sin poder salir. Pero en realidad, bueno, es esto, es como seguir fortaleciendo de que la comunicación es lo más importante, el pedido de ayuda, que no tengan miedo, que no van a ser castigados por estar viviendo determinadas cosas, porque
porque ahí es donde aparece la relación del mundo adulto con niños, niñas y adolescentes. El niño no habla porque tiene miedo a ser castigado. Le tiene miedo a ese adulto, tiene miedo que ese adulto se enoje, lo deje de querer. O sea, si nosotros fortalecemos de alguna manera, ¿no? Que no pasa nada, me podés contar, te pasa algo, metiste la pata, es esperable, el adolescente va a meter la pata, va a salir... hay cosas que deben pasar en determinadas etapas y no va a pasar nada, te vamos a acompañar y vamos a salir juntos de esta situación. Entonces, si se fortalece eso, me parece que, bueno, por ahí es un camino de prevención. Bien, vamos a agradecerle a Mariana Echeverri, psicóloga de la ONG El Paso, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente, muy amable. No, por favor. Cerramos por aquí la entrevista.